yo me llamo Diego Ordóñez, estoy acá con Ivonne Jiménez, mi esposa, en Palabras Pendientes, y quisimos tener la oportunidad, nos invitó el doctor Carlos Lemoine a visitar la cabina y quisimos tener la experiencia de hacer el diálogo. Entonces arranco yo preguntando, entonces le pregunto a mi esposa, ¿de qué te sientes agradecida hoy? Bueno, pues me siento agradecida primero por mi familia. Tengo un marido maravilloso, creativo, eh, y tengo un par de hijos que son un tesoro, muy hermosos, muy lindos. Entonces creo que lo primero y lo que estoy agradecida es precisamente de mi familia. Eh, es eso. Dale. Bueno, ¿qué te emociona de tu vida actual? A mí, a ver, varias cosas. A mí me emociona, uno, em, digamos, yo creo que el avance de la compañía que tenemos es una cosa que me emociona mucho y los retos que tiene, por más de que son grandes, yo creo que es emocionante participar de esos retos y es emocionante también, digamos, como saber que, que de pronto uno no tiene que saber nada más para enfrentar los retos, no hay que aprender nada, sino es siempre la capacidad de superar los retos está mucho más en la actitud y en la voluntad que en el conocimiento. Eso es una cosa que he aprendido y que me emociona. Em, Me emociona mucho que va a sacar un disco, que está casi listo, que creo que quedó bastante bien, que es mucho mejor que el anterior, que he aprendido mucho. Me emociona también mucho que siento que tengo la capacidad de hacer un disco ya, o sea, que ahora como que ya confirmé que lo podía hacer. Em, Me emociona mucho este proyecto que estoy haciendo, un proyecto que a tratar, estoy tratando de poner a andar con el Centro Nacional de Consultoría. Me emociona mi familia, me emociona que los veo bien, que los veo más responsables, que veo que la familia es sólida. Eso me emociona. ¿Y a ti qué es lo que más te apasiona en la vida? Me apasiona eh, mi trabajo porque es diverso, porque me reta todos los días en algo, en campos distintos, en el impacto que tiene en las diferentes personas que hacen parte de la comunidad en la que trabajo. Eh, la verdad, ahora estoy muy apasionada con el tema de la salud, porque pues tuve un reto de salud, y quiero conocer cómo siempre estar como mejor y ver cómo se ve hacia el retorno. Realmente eso Mm. es apasionante ver que lo que uno hace tiene un retorno. Esas son como las dos grandes cosas. ¿Qué sueño quieres lograr? Yo creo que mm, yo creo que digamos que uno sí tiene la capacidad, así suene, no sé si idealista o pretencioso, pero uno sí tiene la capacidad de cambiar el mundo en el que vive, uno sí tiene esa capacidad. Y me gustaría demostrármelo a mí mismo y demostrarle a la más gente que lo puede hacer. ¿Cómo te describirían tus mejores amigos? Yo creo que como una persona alegre, como leal, eh, buena amiga, muy como de una sola pieza, pienso yo. Eh, Creo que como esas son como las grandes cosas que verían otras personas en mí. Como integridad. Ujú. Mm, dale. ¿Cuál es uno de los recuerdos más lindos de tu infancia? Uno de los mejores recuerdos. Uy, está difícil. De los más Eh, lindos de tu infancia. yo tengo buenos recuerdos con mi abuela. Tengo muy buenos recuerdos con ella porque ella pasaba mucho tiempo, nos hicimos cercanos porque ella pasaba mucho tiempo conmigo porque mi papá viajaba y mi mamá trabajaba mucho. Entonces tengo muy buenos recuerdos con ella. em, Teníamos una relación muy cercana y yo me la pasaba en el apartamento de ella
y ella era costurera y mientras ella cosía yo pues jugaba con ella, me inventaba cosas, pero la involucraba siempre en el juego. Y por la tarde, no sé, como una vez a la semana o algo así, bajamos a una droguería que quedaba en el primer piso porque a ella le gustaba apostar a los caballos. Entonces llenaba el formulario del hipódromo eh, y eso me parecía súper emocionante. Yo creo que eso. Mm. ¿Qué recuerdo lindo tienes de mí? Mira. De ti muchos, pero creo que de las cosas más lindas es el día que nació nuestro primer hijo, porque pues siempre estaba el tema de que los hombres se asustan o no sé, como que no están presentes y realmente no tuve que pedir nada, sino que estabas allí y recibiste tanto a mi primer hijo como a nuestra segunda hija, Mm. entonces realmente fue, o sea, como reconocer ese acto de generosidad y de amor profundo hacia algo que era de los dos, entonces eso es como de los recuerdos más lindos que tengo yo, que creo que es más como de familia, pero sí, sí, es un recuerdo muy lindo. ¿Cuál ha sido la mejor parte de ser papá? Yo creo que la mejor parte es, yo creo que ahora ahora que los hijos ya tienen como su personalidad más formada y están un poco mayores, como que uno empieza a ver cómo le quedaron, ¿no? A ver cómo son ellos, qué carácter tienen, em, digamos, como ver todo lo bueno que tienen. Ver ya, digamos, ya formado su carácter y sus actitudes, y sus deseos y sus cualidades, ver eso formado, eso es muy chévere sentir que, digamos, que ya se afianzaron por un camino que es, pues no digo bueno ni malo, seguramente muy bueno, pero sobre todo, pues como para no juzgar, pero sobre todo, digamos que para ellos mismos es un camino positivo. O sea, yo creo que ambos se sienten encaminados en algo que es positivo y tienen unas intenciones claras con respecto a lo que quieren. Yo creo que eso es lo mejor. Sí. ¿Cómo te cambió a ti la maternidad? Creo que en muchas formas. La primera es que daba la prioridad a ciertas cosas que son externas, que realmente no son relevantes, eh, y entender que lo más, o sea, lo que tiene la prioridad y lo más importante era como la vida de ellos, como que ellos estuvieran bien. Entonces le dio una dimensión distinta a las ansiedades, a los miedos, fue una aproximación muy distinta a la vida. Ujú. Eh, Mi papá, por ejemplo, hablaba mucho de la proyección, ¿no? De lo que van a hacer sus hijos. Y realmente era muy difícil entender esa proyección de la que él hablaba. Eh, y, y cuando ya soy mamá, entiendo realmente cuál es esa proyección. Y es más una proyección de vida porque no es que esté esperando que ellos sean o hagan algo que yo no hice o que yo soy, sino es como saber que como esos valores o esa esencia se proyecta en el tiempo. Mm. Entonces, es mucho entender lo que mi papá, por ejemplo, decía en su momento. eh, y retomando algo que tú decías de ver cómo quedaron, es realmente ver que ya están listos para la vida ellos y Mm. que finalmente eso es como una proyección de la esencia misma que les pudimos dar en la vida. ¿Qué significa para ti envejecer bien? Mm. Yo estaba pensando en eso en estos días y yo creo que, digamos, envejecer bien es como salirse de ese estereotipo de que, digamos, uno se va cansando y, y como que, digamos, llega un momento de declive, entonces que a partir de ese momento se trabaja menos, se lee menos, se gana, pues, ¿no? Se hace menos esfuerzo, brilla la gente menos y se dedica a cosas más pasivas, ¿no? Entonces, ¿no? Como a ver los retoños y eso yo creo que el que envejece bien es el que entiende que
como que en cada momento puede estar en la mejor expresión de su vida. En cada momento puede dar lo mejor. Puede dar lo mejor y disfrutar lo mejor y ser lo mejor y, ¿no? También obviamente estar saludable, entender cómo se tiene que cuidar uno, entender qué tiene que hacer para sentirse bien. Mm, es también estabilizar muchas cosas. Hay un tema, sí, de estabilidad, ¿no? Claro, porque pues digamos, pues física, o sea, cuando uno tenga más experiencia y mentalmente pueda mm, asumir cosas como con más, o sea, proyectar la energía más desde la experiencia, pues igual hay que reconocer que físicamente tiene menos energía. Entonces, como saber hacer como esa transición entre las energías físicas y las energías de la experiencia, yo creo que eso es importante. Eh, um, y, y yo creo que es, sí, vivir como con menos, también es vivir con muchas menos preocupaciones, yo creo. Eso es un buen envejecimiento. Dale. Ah, me toca, ¿no? Punto. ¿Te has sentido sola en el último año? Eh, sí, o sea, pues mi papá falleció en febrero Mm, y la sensación de perder un papá o una mamá, o sea, eh, sí lo pone a uno eh, como al principio de la fila. Y esa sensación mm, de voltearse y que una de las dos personas esté faltando, da una sensación de soledad porque pues ya es confirmado, sellado que se es adulto mm. y que uno está realmente iniciando la fila y que hay gente que viene detrás. Entonces, sí, la sensación de soledad la sentí en ese momento, eh, y creo que es como aprender a vivir con ella porque pues finalmente no es un tema momentáneo, sino que sí efectivamente falta uno de mis papás, que era un referente muy importante en mi vida, entonces sí, eh, la sensación de soledad sí, sí la he sentido fuertemente este año. ¿Qué crees que la sociedad debería entender mejor sobre las personas mayores? Yo veo que que, que digamos, estamos en una sociedad que aprecia mucho lo nuevo y de pronto no aprecia tanto el valor de la experiencia, ¿no? Em, yo creo que, digamos, a los mayores hay que respetarles su experiencia, hay que aprender a vivirlos para poder capturar esa experiencia, ¿no? Y eso lo ve uno mucho acá. Yo como que, cuando uno, hay países en los que uno va y ve que si la familia sale de vacaciones, siempre lleva a la persona mayor, lo oyen mucho, ¿no? Eso acá me parece que de pronto acá uno no lo ve tanto, y me parece que es como una cultura de aprecio a la experiencia, ¿no? Como que en la sociedad a veces se tiende a apreciar lo nuevo, lo innovador, cuando además la tecnología tiene un papel tan importante, como que se pierde ese aprecio por la experiencia. Yo creo que hay que aprender a... ¿Me repites la pregunta? me metí en lo mío. ¿Qué crees que la sociedad Ah, debería entender mejor de las personas mayores? la experiencia, definitivamente. Debería entender la forma cómo eh, se hace uso de la experiencia de los mayores, cómo se transmite, cómo se aprovecha, ¿no? El respeto por la experiencia. Yo Sí. creo que es importante. Pues yo ahí aprovecho y digo algo y es que por el proceso, digamos, de envejecimiento de mis papás y pues de mi papá el último año creo que, y es algo que tú decías antes, sobre uno cómo envejece, eh, no estar informado de la forma en que llega la vejez y sentir que es como algo, un tabú o alguna cosa así, hace perder mucho tiempo y le hace la vida muy difícil a los mayores, porque no entendemos qué es lo que les está pasando de verdad, que si están más lentos, que si no escuchan, que se desorientan. Todo ese proceso de que se ignora de cómo se llega a la vejez porque siempre la estamos evitando con cremas, operaciones o con otro tipo de cosas, hace perder la realidad. Y cuando estamos confrontadas a ello, a esa realidad, pues
toca atenderla como sea y no está bien porque pues ellos realmente no tienen por qué estar como conejillos de indias. O sea, pienso que entender la vejez y respetarla y respetar los ritmos, realmente esa es como algo que deberíamos hacer para entender mejor a las personas mayores y hacer su vida mucho más sencillas y efectivamente que esa transmisión de información de aquí para allá y de allá para acá sea fluida, porque ellos siguen siendo, o sea, ellos se siguen interesando en cómo nos comunicamos nosotros. Y como no hay esa paciencia y no entendemos eh, cómo esas personas que antes veíamos como modelos o que iban llevando nuestras vidas, como ahora no entienden cómo funciona un celular, por ejemplo, eh, pues o sea, le hace perder a las dos personas un valiosísimo, una valiosísima fuente de información y también de experiencia, porque finalmente no solamente es en el campo profesional, sino en el de vida que ellos pues nos llevan muchos años y se está desperdiciando precisamente eso. Pienso que a las personas mayores eh, no entendemos a veces porque tienen algún tipo de reacciones hacia ciertos temas, que puede ser por ejemplo la política, y es porque realmente ellos están en una posición vulnerable y tienen mucho miedo. Y si no pensamos en que esas personas pueden estar mucho más tranquilas y mucho más serenas, de pronto se nos está olvidando que esa vulnerabilidad la tenemos todos y que el hecho de que las personas mayores estén serenas y estén tranquilas y se sientan seguras hace que pues finalmente la sociedad en general esté mucho más tranquila y mucho más segura porque se está protegiendo al más vulnerable. Bueno, y creo que llegamos a la última. Entonces, la afirmación es, una de 4 adultos mayores en Colombia sufre de soledad no deseada. Esta realidad aumenta el riesgo de infarto, depresión y ansiedad, pero tú puedes ayudar. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿cómo te llega esa frase que una de cada 4 adultos mayores en Colombia sufre de soledad no deseada? Lo que decía es que como la expectativa de vida es tan disímil entre hombres y mujeres, pues me imagino que muchas mujeres se terminan quedando solas. Pues, y eso me imagino que produce ese efecto de soledad. Pero, pues, poco lo que me imagino que está pasando también es que digamos, hay ausencia de la familia que pudiera entrar a reemplazar al cónyuge, ¿no? Y esa falta como de integración entre generaciones, sí, creo que lo dije antes, eso sí es una cosa, esa ruptura entre generaciones es una cosa que se ve muy, muy clara. Y yo creo que eso no solamente es producto de como mirar hacia adelante, sino pues de la misma historia que, digamos, se entiende como progreso la movilidad, que los antecesores venían de una realidad diferente de la realidad que quieren vivir las generaciones de hoy. Es una muy distinta, ¿no? No hay una como un deseo de continuidad, sino como un deseo de ruptura. Y yo lo que creo es que valdría la pena que la gente reflexionara sobre ese deseo ¿no? de distancia, ¿no? De las generaciones anteriores, porque cuando por eso es lo que manda casi que a veces, a veces desconocer, digamos, de dónde viene la gente es como es un sinónimo mal entendido. Por eso yo sí creo que la gente debería pensar en eso, ¿no? Porque cuál es la riqueza de la identidad con las generaciones anteriores en vez de cuál es la riqueza de que haya una discontinuidad con respecto a lo que eran las personas o son las personas mayores. ¿Y tú? Eh, Pienso que pues es impactante que tantas personas se sientan solas y creo que también hay una parte y es que entendemos que los procesos de aprendizaje sean solamente en cierta época de la vida y no en toda la época de la vida y como no, retomando algo que decía yo antes y es como no estamos entendiendo cómo las personas envejecen o cómo es la evolución del ser humano en general, eh, no aprendemos a estar solos, a disfrutar de nosotros mismos, a
y tomando algo que tú también decías, y era qué actividades, qué integración, qué es envejecer bien, ese proceso de aprendizaje de esas distintas alternativas hacen que cuando llega la persona al final de la vida y siente que solamente era que iba apagando interruptores de luz, cuando resulta que todavía tenía muchas cosas por aprender y por hacer, se encuentran en el momento en el que realmente ya no queda sino una luz prendida y es el tema de no saber qué hacer con la soledad y con las capacidades que se puedan tener. En el caso de mi papá, él tuvo que estar en un hogar los últimos años y realmente creo que él reaprendió muchas cosas. Reaprendió a socializar con otras personas porque siempre estaba socializando con las mismas personas. Entonces aquí era volver a sacar skills sociales que de pronto ya lo sentía como pues acabados y resulta que no, o sea que a los 90 años tuvo que aprender a socializar nuevamente, tuvo que aprender nuevas rutinas y creo que ese olvidar que tenemos la capacidad de seguir aprendiendo hace que de pronto sintamos que ya no tenemos nada más y que lleguemos al final de la vida con nada distinto que la soledad y obviamente cuando no vemos que hay muchas más alternativas, obviamente el cuerpo se empieza a enfermar porque pues no sabe qué más hacer, siendo que hay mucha energía por delante para todo, para aprender con las personas nuevas, para aprender de sí mismo, eh, hasta las cosas más sencillas. O sea, mi papá aprendió a colorear, ¿cómo se llaman cómo se llaman los dibujitos? No los mantras, sino... No, sí, los mandalas. las mandalas. Entonces él, por ejemplo, aprendió a colorear mandalas y eran cosas sencillas, pero, o sea, porque se vio abocado en el momento en el que tenía que aprender sobre sí mismo y volver a desarrollar, ¿cómo se llama? Capacidades y cosas que tenía adentro. Luego sí creo que el no entender a la persona mayor o cómo llegamos a ser personas mayores haría mucho más fácil que uno no se sienta solo y que realmente la soledad no sea mala, sino que sea una oportunidad en la vida, porque pues finalmente, pues a la vejez vamos a llegar todos, pues en Sí. principio. Sí, yo creo que en general la gente es un tema de cultura de respeto a los mayores, porque si uno, por ejemplo, en un barrio dice, bueno, vamos a instalar una sala para que vengan las personas mayores, así como en los hogares de tercera edad la gente no quiere llegar allá porque sabe que la posición del viejo no es una posición respetada. Entonces, si saben que van a llegar allá a estar con otros viejos, pues simplemente van a terminar no aceptando esa condición de viejos, que no es una condición que inspire mucho respeto. Claro. Entonces yo sí creo que es un tema cultural el del respeto por la experiencia y saber que las personas mayores pues encierran una experiencia muy grande y eso hay que respetarlo. En una época donde todo lo que importa es el progreso, respetar la experiencia es difícil, ¿no? Pero pues ahí está la memoria y pues Sí, es parte del progreso. independientemente de si es algo información que sea útil materialmente o no, pues es parte de la identidad. Entonces, yo creo que sí. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias.